Tengo que contarte que en los casi 7 años que tiene la unidad, por ejemplo, ha podido recuperar 1.805 personas. Esta recuperación también se ha traducido en que llevamos ya 320 personas entregadas dignamente a sus familias, que las hemos podido identificar y tenemos la certeza de que es la persona que está buscando esta familia, pero también tenemos alrededor de 30 personas encontradas con vida. Otro resultado. Hola, bienvenidos a Justo Ahora, el espacio de justicia inclusiva en el que hablamos de la justicia centrada en las personas. Hoy tenemos a Luz Janet Forero Martínez, ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Bienvenida. Gracias, Sofía. Gracias al espectador, a esta casa que ha apoyado tanto la búsqueda de desaparecidos en Colombia. Perfecto, bueno, para iniciar esta entrevista queremos hablar precisamente de ese universo de las personas desaparecidas. ¿Cuáles son esas cifras que ustedes registran? Y también de ese total, ¿cuántas personas han solicitado la búsqueda de familiares o conocidos desaparecidos? Yo quisiera empezar como dando un poquito del contexto. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una institución que se creó en el marco del Acuerdo de Paz, con la misión de encontrar a todos los desaparecidos que, obviamente, desapariciones que ocurrieron en el marco del contexto o el conflicto armado colombiano. Nosotros hablamos de aproximadamente 111.640 personas dadas por desaparecidas que están registradas a hoy en nuestro universo de búsqueda. También hay que tener claro que esto es un dato absolutamente subregistrado, porque finalmente la desaparición lo que quiso y lo que impulsó realmente fue que esto se desconociera. Otra cosa, digamos, que es muy importante es que la desaparición ocurrió por todas partes del territorio nacional. No hay ningún territorio, ningún municipio de Colombia que se haya, pues, digamos, escapado a las dinámicas de la desaparición. Y otra cosa importante es que esta cifra es hasta el 1 de diciembre del 2016. Después del 1 de diciembre del 2016, con toda seguridad han ocurrido desapariciones, pero no hacen parte del mandato de búsqueda de la entidad. Y hablando como tal de la unidad, ¿cuáles son esas facultades especiales que tienen y también que han facilitado toda esta búsqueda de las personas desaparecidas? La unidad de búsqueda, sin lugar a dudas, es un mecanismo maravilloso, inédito en el mundo. En el mundo no hay una entidad como esta. En primer lugar, ser una entidad del Estado, porque en otras partes del mundo hay mecanismos de búsqueda, pero no son estatales, son de las organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad internacional, muchos impulsados inclusive por la ONU. Nosotros somos del Estado, pero somos humanitarios, somos extrajudiciales, somos confidenciales, somos neutrales y somos imparciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la búsqueda que nosotros hacemos en primer lugar es una búsqueda que tiene como propósito aliviar el dolor de las personas que sufrieron, digamos, la violación de derechos que significa la desaparición. Que lo que nosotros hacemos no busca culpables, busca personas. Por eso es permitido para nosotros, por ejemplo, hablar con personas que estuvieron en el marco de la perpetración de las desapariciones y que nos pueden dar esa información para apoyar el proceso de búsqueda, pero lo que ellos nos digan no pasa a ser parte de una investigación criminal o de un expediente judicial. O sea que para ellos se les garantiza esa seguridad confidencial, porque lo que nosotros hacemos tiene que preservar también la seguridad de las víctimas, pero también de esas personas que saben de las desapariciones, de lo que ocurrió y que son los aportantes de la información. También que lo que hacemos nosotros es gratuito, porque a veces hasta se aprovechan de esta posibilidad para engañar a las personas. No, nosotros, el ser humanitarios y extrajudiciales está pensando en cómo esas personas alivian su dolor, cesan esos años de búsqueda, esos años de espera, esos años de sufrimiento sin saber la suerte de su ser querido. Y todas estas herramientas con las que cuentan hasta el momento, ¿cómo les ha ayudado esa búsqueda? ¿Cuántas personas han encontrado vivas que han logrado reencontrarse con sus familiares? Y también, ¿cuántos cuerpos han encontrado hasta el momento? En primer lugar, hay que señalar que la búsqueda es compleja, porque buscar personas desaparecidas tiene metodologías muy técnicas, tiene mucha tecnología, pero también tiene un componente humano, en el caso nuestro, muy fuerte. Nosotros tenemos que recoger información, esa información nos
acerca, es una investigación que llamamos humanitaria extrajudicial, nos acerca a un posible sitio de ubicación de las personas, ya sea vivas o muertas, porque también buscamos las personas con vida, eso es importante. De aquí pasamos a hacer la recuperación en los casos que las personas hayan fallecido, y una de esas personas recuperadas la entregamos a medicina legal para apoyar los procesos de identificación genética. Tengo que contarte que en los casi 7 años que tiene la unidad, por ejemplo, ha podido recuperar 1.805 personas. Esta recuperación también se ha traducido en que llevamos ya 320 personas entregadas dignamente a sus familias, que las hemos podido identificar y tenemos la certeza de que es la persona que está buscando esta familia, pero también tenemos alrededor de 30 personas encontradas con vida. Otros resultados importantes de la búsqueda: hemos podido ubicar, identificar casi 10.000 sitios de interés forense en Colombia, sitios donde probablemente puedan estar las personas. Son 9.000, algo así larguísimo, pues casi 10.000 decimos nosotros. También hemos podido ya recabar más de 15.000 muestras genéticas, es decir, muestras de sangre para hacer el perfil genético, que cuando es necesario de llegar hasta la identificación genética ya sabemos, ya tenemos perfiladas esas familias y hagan el match, decimos nosotros, el contraste entre el material genético de la persona que encontramos y las personas familiares para saber que si es su ser querido desaparecido. Pero eso es por hablar de resultados, digamos, un poco cuantitativos. Hemos avanzado mucho en el trabajo y la articulación con otras entidades, con otras instituciones para impulsar el proceso de búsqueda. Hemos podido, por ejemplo, generar metodologías de trabajo con las familias, con las organizaciones sociales, a través de algo que llamamos la red de apoyo operativo para la búsqueda. En fin, tenemos muchos resultados muy importantes, sobre todo que también están cualificando mucho lo que significa la búsqueda de los desaparecidos dentro de toda esa gran complejidad. Y en todos estos procesos que ustedes realizan y acompañan, ¿cuáles diría que son esos principales retos que se encuentran tanto como institución y también las familias? Digamos, los retos de la búsqueda son inmensos, porque estamos buscando muchas personas que desaparecieron hace 40, 50 años, otras obviamente más recientes de este siglo. El principal reto se deriva de ese universo. Es decir, ningún país en el mundo puede decir que tiene un universo de búsqueda de las proporciones que nosotros tenemos. Eso ya es una magnitud impensable, si se puede decir. Otra cosa muy compleja y un reto y un gran desafío termina siendo para nosotros las dinámicas de la desaparición y los contextos. La desaparición en Colombia no es como la que sufrieron, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur, que eran, digamos, unos modus operandi, señalan, muy parecidos: líderes sociales, personas, digamos, opositores políticos, que los mecanismos o los cuerpos de seguridad del Estado los desaparecía. Aquí en las desapariciones hay de todo, como sabemos, desapariciones relacionadas con distintos grupos beligerantes que estuvieron en el conflicto. Entonces, esas dinámicas variadas a lo largo también de los años, porque estamos buscando, las desapariciones de los 70 son distintas a las de los 80 o a las de este siglo, las de la costa son muy distintas a las del interior del país. Eso es absolutamente complejo. Siempre señalo que este país hermoso, geográficamente vasto que tenemos, termina siendo un desafío para la búsqueda, porque, por ejemplo, los climas húmedos que nos caracterizan, las humedades del terreno, las acideces del terreno, hacen que los cuerpos, por ejemplo, se degraden muy rápidamente. Entonces, cuando vamos, puede que no encontremos nada. Ahí pudo haber estado la persona, pero puede haberse ya degradado totalmente, absorbido totalmente. Eso, por ejemplo, es un reto. Indiscutiblemente, ante esta magnitud, cualquier capacidad es limitada. Tenemos un buen equipo investigativo, forense, en fin, pero ante esta magnitud, la capacidad forense investigativa termina siendo limitada, que termina siendo un desafío. Indiscutiblemente en Colombia, que todavía tenemos 8 conflictos activos, seguimos buscando en medio del conflicto. Eso es un desafío indiscutible para la búsqueda. Y hablamos de uno mucho más, digamos, logístico. La búsqueda es costosa, y es costosa no solo financieramente, sino también emocionalmente, genera grandes frustraciones, y ahí tenemos unas limitaciones grandes en materia presupuestal, en materia de recursos efectivos para la búsqueda.
Hablaba hace un rato de que han logrado hacer algunas alianzas, trabajos en equipo para fortalecer y facilitar un poco esa búsqueda. ¿Nos puede de pronto contar un poco más a fondo qué alianzas se han manejado y de pronto cuáles otras tienen a la mira también para mejorar estos procesos? Indiscutiblemente, la búsqueda tiene que ser un trabajo colectivo, una acción colectiva. Si bien en la misión de la entidad dice claramente dirigir, coordinar y contribuir las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, es obvio que una entidad como la nuestra, que tiene 522 personas en planta, una limitación de recursos, no lo puede hacer sola. Por eso, una gran apuesta que hemos hecho en el último año es llamar como al trabajo sinérgico con otras entidades, sobre todo de Estado, de gobierno, que pueden contribuir. Por ejemplo, en el mes de diciembre nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa. El propósito de ese convenio era claro y tenía 3 objetivos. ¿Cómo buscamos a personas de la fuerza pública que desaparecieron también? Porque de la desaparición en Colombia no se escapó absolutamente nadie. Entonces, personas de la fuerza pública desaparecidas. Una segunda fase de ese convenio, por ejemplo, se relaciona con acceder a información, archivos que tiene el ministerio y que pueden contribuir y acelerar los procesos de búsqueda. Y otro tema fundamental es cómo ellos, una institución que tiene presencia a lo largo y ancho del país, nos puede acompañar en la pedagogía para la búsqueda, en contarle al ciudadano de a pie que está en aquella vereda lejana del territorio nacional que esta entidad existe y cómo se activa este mecanismo. Por ejemplo, tenemos un convenio y un trabajo articulado que está a punto de cristalizarse y al que tenemos mucha esperanza con el Ministerio de Salud para que nos ayuden a recoger las muestras biológicas que van a acelerar los procesos de, digamos, de perfilamiento genético, de perfiles genéticos para hacer este tipo de cruces. Tenemos, por ejemplo, trabajo articulado con la registraduría, que tiene que ver mucho con la identificación de personas, pero también para acceder a otra información que nos ayuda a ubicar las trayectorias de las personas desaparecidas, dónde fue la última vez que fueron vistas, por ejemplo, que votaron, que en fin, por ejemplo, en el caso de Bogotá, para hablar de un caso concreto con el IPES, muchas personas desaparecidas pueden ser personas que ahora están en la informabilidad, en lo que llamamos coloquialmente la venta ambulante, y que son personas que pueden ser desaparecidas de cualquier sitio lejano de este territorio nacional, a portas de firmar un convenio con Migración Colombia, con el IMPEC, porque muchos desaparecidos pueden ser personas que hayan sido privadas de la libertad y que se hayan desconectado de sus familias. Más de 50 instituciones de este país pueden tener labores concretas en la materia de búsqueda, entregando información, ayudándonos a hacer pedagogía, inclusive apoyándonos logísticamente en el proceso de búsqueda. Me devuelvo un poco, también un punto que se ha tomado bastante y que se ha recordado es la importancia de la toma de muestras y también que a veces las personas están un poco reacias a asistir a estas tomas. ¿Por qué son tan importantes para la búsqueda, no solo de familiares y personas allegadas, sino que también pueden aportar a otras personas que están en la búsqueda de sus desaparecidos? Claro, porque mucha de la investigación humanitaria nos arroja líneas de evidencia que nos puede decir, la persona que usted está buscando, la persona desaparecida, por estos y estos hallazgos, esta información, esta investigación, puede ser la persona que está inhumada en el cementerio, en cualquiera de los miles y miles de cementerios de Colombia. Pero como estamos buscando personas de tanto tiempo atrás de desaparición, muchas veces tenemos que recurrir a la prueba genética. Es decir, a un cotejo científico de altísimo nivel técnico científico que garantiza que esta persona que estamos buscando coincide en su perfil genético con esta persona que es su familiar más cercano, su padre, su madre, su hermano. Entonces, esa muestrica de sangre termina siendo esa parte a veces de ese gran rompecabezas que significa la búsqueda. Entonces, por eso, entregar la prueba de sangre que después nos permite hacer a nosotros el perfil genético termina siendo el punto muchas veces de cierre, de tener la conciencia, la claridad de que esos cuerpos, que esos restos óseos que encontramos en alguna parte de este territorio corresponde a esa persona que está siendo esperada, ese ser querido que está siendo esperado por tantos años. ¿Y qué pasa con los cuerpos que son recuperados pero que no son identificados? También cómo están promoviendo ese acercamiento de las familias. Estamos ahora en una estrategia y digamos más para cuerpos que nosotros llamamos identificados, que nunca fueron entregados a sus familias. Okay. Eso pasa mucho también.
digamos, y pasó mucho en el marco de este conflicto tan atroz que sufrimos. Personas que pudieron haber muerto en cualquier parte del territorio nacional, víctima del conflicto, pero por decir algo, murieron en La Guajira, pero su familia era del Amazonas. Imagínate esa distancia geográfica tan impresionante y que en su momento el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, lo pudo haber identificado también por procedimientos técnicos científicos, el cotejo decadactilar, por decir algo, las huellas digitales que nos son únicas y irrepetibles en cada ser humano, se pudieron cotejar con los registros que tenía la Registraduría Nacional para la expedición, por ejemplo, de la cédula, y ahí sabemos quién es, sabemos el nombre de esa persona, pero no sabemos dónde está su familia. Y eso lo llamamos la búsqueda a la inversa. Entonces ahora estamos en una estrategia muy, muy importante con el Instituto de Medicina Legal y con la misma Jurisdicción Especial para la Paz, de todos esos cuerpos que estaban en poder del Estado, que el Estado los tuvo que inhumar en algún momento, que fueron un desaparecido, que murieron mejor en el marco del conflicto armado, una muerte violenta, por ejemplo. Entonces estamos haciendo la tarea al revés, buscar a sus familias para que ese cuerpo también vuelva a casa, para que las familias sepan qué pasó con sus desaparecidos. Inclusive muchos de esos cuerpos identificados que no fueron entregados en su momento a su familia cuentan con solicitudes concretas de búsqueda. Entonces, un trabajo de comunicación, de difusión, de hablar públicamente sobre que esa otra realidad. Hay otros cuerpos que probablemente no van a ser identificados. ¿Por qué? Porque la genética después de tantos años, como lo decía ahora, no dio la posibilidad de decir fehacientemente esta la persona desaparecida. Pero ahí tenemos una labor como Estado y como sociedad, cómo estas personas quedan en sitios dignos, en sitios de memoria, en lugares que les recuerden a esta y a muchas generaciones venideras de nuestro país que ese horror pasó en el país, que la desaparición sin lugar a dudas es el crimen más horrendo que se pudo haber cometido en el marco del conflicto armado. Pero ahí está esa evidencia, esa memoria casi que viva, y eso el Estado lo tiene que hacer, buscar hacer elementos, más bien como monumentos a la memoria, donde podamos disponer de estos cuerpos dignamente, así sean personas que no le podamos renombrar, dar sus nombres, pero que quede esa evidencia de que eso pasó y que ahí están probablemente, también digo yo, pensando en los avances de la ciencia y la tecnología, que quien quita que muchos años adelante se puedan identificar esas personas con nuevas tecnologías. Correcto. Bueno, de pronto tienen ese conteo también de cuántos cuerpos hay buscando a sus familias en este momento. Pues la verdad, de los registros iniciales que teníamos con el Instituto de Medicina Legal, hablábamos de más de 7,000 personas. Pero hemos estado realizando un proceso de depuración y vamos a empezar con cerca de 40 personas, donde tenemos claridad, no solo de ese cuerpo y de esa identificación, sino del lugar donde está. Porque pasa algo también muy complejo en nuestro país. Los cementerios, que fueron sitios, digamos, donde muchos de estos cuerpos fueron depositados en su momento, fueron resguardados, debería ser la palabra adecuada en su momento, pero que los cementerios, en los procesos de mover los cuerpos, cuando llevaban cierto tiempo de inhumación, cuando llevaban, no sé, cuando necesitaban las bóvedas, eso es una realidad también que el país debe conocer, pues los movieron de su lugar, entonces se pudo haber perdido el rastro de dónde quedaron después de que se dio la inhumación estatal. Entonces estamos también haciendo ese ejercicio, trabajando mucho con los cementerios para ver esa trazabilidad, esos cuerpos que en su momento Medicina Legal entregó al cementerio X de este país, que lo depositaron, que lo resguardaron en la bóveda X, ya porque no está ahí. Ese cuerpo, el cementerio, ¿a dónde lo envió? Y eso habla también de una necesidad apremiante en nuestro país, con la cual estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, de políticas públicas para el manejo de los cuerpos, para la preservación adecuada de los cuerpos y para el manejo de los cementerios. Y tienen de pronto también un recuento de cuáles son esos municipios o territorios en los que más desaparecidos hay en este momento, en esa búsqueda de desaparecidos. Digamos que todo eso está absolutamente caracterizado. Nosotros, para empezar, siempre hablamos de que no hay ningún municipio de Colombia que fue ajeno a la desaparición de personas, por distintos actores, por distintas circunstancias, en distintos contextos, pero en el marco del conflicto. Eso es como lo primero que hay que señalar, pero obviamente tenemos territorios mucho más afectados que otros. Por ejemplo, nuestro plan regional de búsqueda nuestros planes regionales de búsqueda de Antioquia,
un departamento afectado de una manera mayúscula por el conflicto, tiene los planes de Antioquia. Como Antioquia tiene más de 13.000 personas desaparecidas, pero si al plan de Antioquia le sumamos el plan del Urabá antioqueño, por ejemplo, inclusive parte de muchos municipios de Antioquia que se encuentran en la región del Magdalena Medio, nosotros hablamos en Antioquia de un promedio de 25.000 personas dadas por desaparecidas. Okay. Le sigue, digamos, el Meta, que es el segundo departamento más afectado por desaparición, donde podemos estar hablando de 8.000, 9.000 personas desaparecidas. El Valle de 5.000 personas desaparecidas, 4.500, 5.000. Por ejemplo, ya tenemos otros territorios como los Santanderes, con aproximadamente entre 3.500 y 4.000, el mismo Magdalena. En fin, eso es lo que nos ha obligado como entidad también a pensarnos en un despliegue territorial mucho más robusto, mucho más intenso, porque es que la búsqueda no se hace desde Bogotá, ni desde las cabeceras de los departamentos de Colombia. La búsqueda se hace en el territorio, con el territorio y para el territorio. Eso, por ejemplo, nos llevó a que en el último año nosotros abriéramos 5 equipos territoriales nuevos en 5 departamentos que estaban muy descubiertos, por decirlo de alguna manera, en materia de búsqueda. Empezamos con el eje cafetero, Santander y el Huila. Y este año, escasamente hace un par de semanas, abrimos, por ejemplo, equipos territoriales en Boyacá y en el Magdalena. Pero también estamos pensando en nuestras estrategias mucho más territoriales, en lo que conocíamos antes como los territorios nacionales, que ahora son departamentos, por ejemplo, el Cinturón Amazónico de Colombia. Estamos hablando de Guainí, Amazonas, Bichada, Vaupés. No tenemos equipos, pero tenemos profesionales allá haciendo una labor como de sensibilización, de incidencia, de recoger solicitudes, de empezar a impulsar la búsqueda en esos departamentos. Porque también algo que para nosotros es clave, mientras las personas no conozcan que existe la unidad, que existe este mandato seguro, que les puede dar tranquilidad, confianza, no podemos aumentar las solicitudes de búsqueda, que es lo que activa de alguna manera la búsqueda específica de una persona específica, pero también en el marco de nuestras metodologías que llamamos de búsqueda masiva y también en ese marco de los 92 planes regionales de búsqueda que tenemos. Me habla de todas estas aperturas, ¿cuántas sedes tienen entonces? Y no sé si tenga una meta también de para 2028, ¿cuántas van a tener? En este momento tenemos 28. Cuando llegamos a la unidad teníamos 23 sedes. En este momento tenemos 28, pero igual aumentamos esas 5 sedes en el último año y fuera de esos 2 sedes que eran muy débiles las fortalecimos impresionante, como fue la sede del Cesar y la sede de Nariño. Yo creo que en materia de cobertura estamos bien ya. Okay. Sí tenemos que cambiar nuestros modelos de cobertura. Podemos empezar por darles una chiva al espectador. Vamos a tener una unidad móvil y vamos a tener unidades móviles para tener un modelo de despliegue territorial diferente, que vayamos recorriendo municipios de este país distantes, donde nuestros equipos lleguen y desplieguen en una estrategia itinerante las acciones de la unidad, todo enmarcado en lo que significan las metodologías. ¿Y cuándo de vamos búsqueda. A empezar a ver estas unidades móviles? Esperamos que para el mes de septiembre ya estemos anunciándole al país ese importante momento. Perfecto. Bueno, pasemos ya para ir finalizando esta conversación. El 30 de este mes precisamente se va a conmemorar el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Como unidad, ¿qué van a hacer este día también para recordar cómo la búsqueda puede ayudar a esa reparación de las familias y de las víctimas? Tenemos una agenda absolutamente impresionante para el 30 de agosto. Y no solo es una agenda en Bogotá, es una agenda que en mayor o en menor medida, proporción, se despliega a lo largo de todo el país, en particular en los sitios donde estamos presentes comunidad. Es una agenda que hace un llamado a la conciencia, a la sensibilización, a que todo ciudadano y toda ciudadana de Colombia se comprometa con la búsqueda. Es que podemos comprometernos con la búsqueda desde distintas formas, lugares y maneras. En este espacio no solo hace parte de una jornada también mundial de conmemoración de las víctimas de la desaparición forzada, de dignificación, de reconocimiento de su memoria, de su existencia, pero también es un acto de reconocimiento al trabajo heroico,
resiliente, a esa lucha histórica que han tenido las familias buscadoras, que no se han quedado calladas a pesar de lo riesgoso que fue la desaparición. Entonces invitamos a todas las personas, a toda la ciudadanía que se unen a estos actos masivos de sensibilización, pero también para nosotros es una estrategia poderosa de pedagogía para la búsqueda y de posicionamiento del mandato también de la unidad. ¿Y qué actividades tienen sobre la mesa destacadas Pues para ese día? normalmente hacemos conversatorios, hacemos actos simbólicos. Por ejemplo, vamos a recordar los nombres de cada uno de esos desaparecidos que hacen parte de nuestro universo de búsqueda. Va a ser una jornada de sensibilización para no contar mucho de todo lo que tenemos, pero va a ser una jornada impresionante. También acompañada de otras acciones. Estamos ahora posicionando mucho en la Feria del Libro. Acabamos de sacar un documental maravilloso que sería impresionante que las personas lo vean para que conozcan la complejidad de la búsqueda, pero para que también encuentren lugares de aporte a la búsqueda. En fin, tenemos digamos, unas estrategias pedagógicas muy fortalecidas en el último año que no solo ayudan a la sensibilización, sino a la prevención, porque la tarea que tenemos que hacer también todos y todas es que la desaparición tiene que ser erradicada. Correcto, bueno, Luz Janet, estaremos muy pendientes de todas estas actividades y todas estas nuevas herramientas que van a ir incluyéndose en la unidad los próximos meses y años. Y agradecemos a todas las personas que vieron esta entrevista y los invitamos a que sigan estando pendientes de la justicia al alcance de las personas en Justicia Inclusiva del Espectador.